Vamos a leer la palabra, vamos a oír la palabra de Dios en este momento. Yo os invito a buscar un pasaje que está en Génesis capítulo 11 y versículos 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Yo pediría que nos pudiéramos poner de pie para leer la palabra de Dios en un acto de reverencia ante la palabra que viene del cielo. Vamos a confiar en que Dios nos hable, que no hable el hombre, que no hable la carne del hombre, sino que podamos ser solamente un instrumento usado por Dios para hablar a cada corazón, para que tengamos esa experiencia del poder de Dios por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Leemos la palabra, dice así, Génesis 11, del 1 al 9. Es una historia que creo que conocemos todos nosotros. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar a Dios para que bendiga este tiempo, su palabra que vamos a recibir. Amado Padre, queremos darte las gracias por estar ahora en este lugar para oír tu palabra, para atender a lo que viene del cielo, Señor. Pedimos que lo que está en tu corazón sea establecido en nuestros corazones, que recibamos en lo profundo, Señor, en nuestro espíritu, la palabra que es espíritu y que da vida y que es provechosa, Señor amado, y desechamos todo aquello que pudiera poner el hombre de su parte. Amado Dios, confiamos en la obra de tu Espíritu Santo para recibir, Señor, ese toque de tu gracia oyendo tu palabra. Gracias y a ti la gloria. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Todos conocemos este pasaje. Es muy famoso, ¿verdad que sí? La famosa Torre de Babel. Para situarnos un poco en el contexto, acordaos que ocurrió el diluvio, y después del diluvio, que salió Noé del arca con sus 3 hijos, empezaron a las nuevas generaciones, ¿verdad?, a volver a expandirse sobre la tierra. Dice que desde Oriente llegaron a esta llanura, ahí se establecieron, y aparece allí un personaje llamado Nimrod, que dice la palabra que este fue el primer hombre que se hizo grande, que se hizo, digamos, poderoso en la tierra. Si vamos al capítulo 10, que es el capítulo anterior, versículos 8 al 10, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para otros lugares, ¿verdad?, para Siria, y ahí pues Nínive y otras ciudades. Este personaje es el primer
poderoso, dice, el primero que se engrandeció, que se enalteció, que tomó liderazgo sobre la gente, sobre las personas que ahí pues ya había generaciones, ¿verdad? Se habían multiplicado, y era, podríamos decir, el que lideró esa empresa, o así se cree, ¿verdad? Que fue el hombre que promovió y que estuvo liderando este proyecto de construir esa ciudad y construir también esa torre y hacerse un nombre. Babel es esa ciudad que también, pues ya más adelante en la Biblia, ¿verdad?, se conoce como Babilonia. Y Babilonia es una ciudad interesante porque especialmente el sentido espiritual que tiene esa ciudad. Esa ciudad de alguna forma representa el esplendor, ¿verdad?, del mundo, su riqueza, sus placeres, todo aquello que tiene que ver con lo que el mundo, pues, el mundo da, ¿verdad? Y es gloria de este mundo, es gloria de este mundo, y es lo que persigue, digamos, lo que busca el hombre en su condición caída, en su condición de pecado, lo que busca la carne. Eso de alguna forma representa Babilonia. ¿Os acordáis de aquel hombre llamado Acán, cuando entraron en la tierra prometida, conquistaron Jericó, y después este personaje, esta persona Acán, produjo que el pueblo fuera vencido en la nueva batalla? ¿Y por qué fue? Porque pecó. ¿Y cuál fue su pecado precisamente? Veamos por favor rápidamente en Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos, ahí en la ciudad de Jericó, ¿verdad? Dios había ordenado que todo eso fuese quemado, todo eso fuese, era maldición, no podían tomar nada de ello. Y dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Ese manto babilónico, ¿verdad? Y ese dinero, ese lingote y esa plata, todo eso fue lo que Acán codició. Dios había dicho: nada toméis de todo esto. Las siguientes ciudades que tomasen se quedarían con sus riquezas, pero eso era la primicia, esto debía ser consagrado a Dios, y no podían tomar eso. Pero especialmente ese manto babilónico, eso representa eso que codicia el hombre. Acán codició ese manto tan bueno, porque eso representa espiritualmente fama, representa esa gloria de este mundo, la cual este hombre pues quiso. Si vais al libro de Apocalipsis, vais a ver la ciudad de Babilonia, todo lo que también nos va a aportar mucho, lo que representa espiritualmente esa ciudad. Y ahí en Apocalipsis 17:5 dice que Babilonia la grande, es un título que le pone ahí, dice: la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, todo aquello que es abominable delante de Dios. Dice que lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación, en Lucas 16, ¿verdad? Toda esa riqueza, toda esta gloria de este mundo, todo lo que da el dinero, la fama y todo ese esplendor, ¿verdad?, tan brillante de este mundo, de alguna forma esta ciudad lo está representando. Si leéis el capítulo 18 de Apocalipsis, os lo dejo de tarea a quien no lo conozca, vais a ver cómo es la caída de esa ciudad, ¿verdad? Es la caída de Babilonia, pero ahí vais a ver cómo los mercaderes, los que se enriquecieron con ella, los que traficaban, los que negociaban, todos los que ahí encontraron su esplendor y disfrutaron de ello, pues están llorando esa caída, porque ahí se perdió todo eso. Y eso es gloria de este mundo, y eso es el sistema de este mundo que te da esa, digamos, falsa
eso falso, pero que tanto agrada, ¿verdad? Gloria de este mundo, riquezas, placeres, todo lo que eso pues representa. Por tanto, ahí esa ciudad, de alguna manera, ahí tiene su origen, con este hombre altivo, con este hombre que emprende algo, ¿verdad? Siendo un poderoso y teniendo pues esas ideas, ese tipo de carácter, ¿verdad? Es un carácter que se erige y más que se humilla, ¿verdad? Y todo eso vemos cómo contrasta con lo que Dios busca en el hombre. Dios busca en el hombre la humildad, Dios busca en el hombre la sumisión a su palabra, la obediencia a Dios y la dependencia de Dios. Pero aquí vamos a ver cómo la humanidad aquí emprendió algo muy diferente bajo el liderazgo de este hombre poderoso. Vamos a ver lo primero, esa rebelión. El versículo 1 que hemos leído dice: entonces tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Toda la tierra se refiere a toda la gente, las personas, ¿verdad? Un solo lenguaje. Tenían entendimiento entre ellos. No solamente pensemos en que solo había un idioma para el habla, sino llevémoslo a otro nivel. Tener un solo lenguaje lo podemos aplicar también en que ellos tenían entendimiento entre ellos. O sea, no había desaveniencia. Estaban todos a una misma idea. Estaban todos en un mismo sentir, en un mismo corazón para emprender algo. Liderados por este hombre. Porque donde hay organización, digamos, y hay entendimiento, es porque también está funcionando ahí los principios de autoridad. Hay una autoridad, hay un sistema, ¿verdad?, donde la autoridad promueve eso, que haya unidad, que estemos todos a una y no haya desaveniencia. Ahí no había división entre ellos, estaban todos unánimes. Pero unánimes ¿para qué? Para lo bueno no, era para lo malo, era para la rebelión contra Dios. ¿Qué dice? Versículo 3 dice que se dijeron unos a otros: vamos, o sea, que se animaban unos a otros, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Eso lo podemos tomar, lo podemos interpretar como que el hombre dice: ¿sabes qué? Las piedras son cosa natural. Piedras las ha creado Dios. Tenemos las piedras y hasta ahora hemos hecho nuestras casas, hemos hecho los edificios con piedra, que es lo que hemos tomado de la tierra que Dios nos ha dado. Pero no necesitamos a Dios que nos dé piedras. Nosotros podemos fabricar nuestras mismas piedras. ¿Entendéis? Nosotros podemos fabricar ladrillos. Y eso ya no va a ser algo que glorifique a Dios. Nos vamos a glorificar nosotros, porque yo me he hecho mi propio material para construir mi casa, mi ciudad y mi torre. ¿Entendéis? Es algo que manifiesta esa independencia, ese deseo de no estar dependiendo de Dios, sino de ser autosuficiente y de tener ese poder de decir: no me ha ayudado Dios, sino que yo no he necesitado de Él, lo he hecho yo solito. Por tanto, ahí empezaron a hacer ladrillo, a construir ladrillo, para construir esa ciudad y construir esa torre con sus propias fuerzas, con sus propios ladrillos, y sin que supuestamente hubieran necesitado nada de Dios. Después dice el versículo 4: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ahí la famosa torre, ¿verdad? La ciudad y la torre. Esta torre que llegue al cielo se le pueden dar dos sentidos. Uno es el que primeramente nos viene a la mente cuando leemos la palabra como está escrito en nuestras versiones. Y yo he analizado multitud de versiones de la Biblia. Quizá, no sé, 40 versiones diferentes o más incluso, no sé. Y todas, prácticamente todas, traducen que la torre llegue al cielo, o que la torre pues esté en
nuestra condición, ¿verdad?, de llegar al cielo. Si le tomamos de esta forma, pues eso contrasta, o eso, mejor dicho, viene respaldado, ¿verdad?, por otros pasajes que podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 14, ese famoso pasaje que vamos a leer, y dice: y aquel ser que fue echado a la tierra, que es el diablo, entendemos que es una palabra dada al propio diablo. Ese escarnio, si leéis el título ahí en Isaías 14, escarnio contra el rey de ¿quién? De Babilonia, precisamente. El rey de Babilonia. Espiritualmente entendemos que está hablando del diablo. Y dice a partir del versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. Al Altísimo. No dice semejante a Dios, sino que le da a Dios ese título de ¿qué? Altísimo. Dios es el Altísimo, es un nombre suyo, ¿verdad? Pero aquí el diablo dice: yo quiero estar a su misma altura, seré semejante al que está más alto, a Dios. Por tanto, si damos esa interpretación, tiene que ver con ese pecado del diablo, que es el mismo pecado que está también en los hombres. Ser semejante al Altísimo, estar a la altura, no tener que rendir cuentas a alguien que está por encima de ti, que es Dios, sino poder ser libre de ello. Poder decir: yo soy mi propio Dios, yo estoy a la misma altura de Dios. Por tanto, esa torre que llegue hasta el cielo, vamos a ponernos a la altura de Dios con nuestras fuerzas, con nuestros ladrillos, con nuestro esfuerzo y con lo que nosotros podemos en nosotros mismos. Eso es altivez, ¿verdad? Con mayúsculas, en todos los sentidos. Pero hay otra posible interpretación de esto, porque el problema para esta primera interpretación es que el verbo llegar, cuya cúspide llegue al cielo, este verbo no está en los escritos originales. Esto se puso en nuestras traducciones para dar sentido al versículo de todo esto, pero la cosa es que no está el verbo llegar. Tanto, también se puede tomar como que no es que pretendiesen llegar hasta el cielo, llegar hasta donde está Dios, sino sería otro sentido. Sería como que esa torre apunte al cielo, esa torre, hay versiones, hay unas poquitas versiones que dicen como que ahí se ha representado lo que es el cielo, o algo así. Podría interpretarse como que sería un centro de adoración, de observación del cielo y de culto a los cielos, de culto a las estrellas, de culto a todo eso, que eso ya sabemos que a través de la historia, pues tantas culturas, tantas gentes, tantos pueblos han vivido en ese tipo, ¿verdad?, de religiones y de creencias y de culto al cielo. En ambos casos, tanto en una como en otra, la cosa está muy clara. Lo que había en el corazón del hombre era la rebelión contra Dios. No era el estar obedientes a Dios para hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad, generar su propia ciudad, montarse ellos mismos la cosa y desprenderse de Dios. Desprenderse de Dios que los había creado. Además de esto, dice: y hagámonos ¿qué? Versículo 4. Hagámonos un nombre. Hagámonos nosotros mismos un nombre. ¿Quién te ha dado nombre? Nombre en un sentido no literal. Nombre lo pusieron tus papás, seguramente, el que eligieron. Pero, ¿quién te dio nombre en un sentido espiritual? ¿Quién te dio identidad? ¿Quién es el que ha determinado quién tú eres? Ese es Dios. Eso está exclusivamente en la potestad de Dios.
Él fue el que decidió si tú eres hombre o mujer, si tú eres alto, si eres bajo, tu carácter, tu forma de ser, tus rasgos, tus virtudes. O sea, todo eso. Dice que cómo podemos nosotros añadir un codo a nuestra estatura. No podemos hacer nada de esto. Es algo que es potestad de Dios. Dios ha puesto en su sola potestad el decidir lo que es, o sea, dar nombre a cada una de sus criaturas. Y así todos nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros no estamos totalmente contentos con lo que somos, como Dios nos ha creado. ¿Cuántos quisieran cambiar algo en ellos? ¿Cuántos cambiarían algo? Sea en el aspecto físico, sea en el aspecto emocional, sea en el aspecto, en cualquier aspecto. Yo creo que todos cambiaríamos algo. ¿Sabes qué os digo? Que al día siguiente podríamos cambiar cosas porque nunca estaríamos contentos si tuviésemos ese poder. De hecho, los que tienen, entre comillas, un poder, una capacidad económica sobre todo para hacerlo, y tienen, yo diría, ese tipo de, podría llegar a ser un problema, ¿verdad? ¿Cuántas personas nos están cambiando continuamente, metiéndose labios, metiéndose pecho, metiéndose eso, lo otro, cambiando su nariz, cambiando, porque nunca están contentos consigo mismos, con su aspecto físico en ese sentido? ¿Cuántas personas tienen multitud de operaciones, porque pueden pagárselas, para cambiar su aspecto físico? ¿Y cuánto no cambiaríamos aspectos emocionales, aspectos de me gustaría ser más simpático, me gustaría ser más agradable, más sociable? ¿Cuánto no cambiaríamos cosas así de nosotros? Pero todo eso no lo decidimos nosotros. Aparte, mucha cosa de lo que tenemos es causa de nuestro pecado. Pero quien decidió lo que íbamos a hacer con todas nuestras características, ese es Dios. Pues, ¿queréis un consejo? No se trata tanto de que cambies. Por supuesto que si tú tienes algo puntual, dices, mira, podría cambiar mi aspecto, o podría cambiar algo de mí, en un margen, o sea, dentro de un marco normal, digamos, pues cámbialo. Puedes maquillarte para verte más bonita. Todo eso, no estamos hablando de eso. Pero cuando llega a cierto nivel este asunto, ya no es cosa normal, ya no es cosa de cambiar un poquito esto, cortarme el pelo de otra manera y así me ve mejor. No se trata de eso, se trata de entrar en un problema, que tienes un conflicto con quien tú eres. No tienes que cambiar tanto tú para agradarte. Lo que tiene que cambiar es tu manera de pensar y someterte a lo que Dios ha hecho de ti. Porque si puedes descubrir todo lo que eres en Dios, en su proyecto, y así os lo digo, porque esa es la verdad, no tanto lo que es como tú has venido al mundo en tu condición caída, esa tiene que quedar enterrada. Pero cuando tú puedes descubrir la nueva criatura en Cristo, que es la restauración de la imagen y la semejanza de Dios con la cual fuiste creado, que es el proyecto de Dios, cuando tú puedes verte ahí vas a estar satisfecho contigo mismo, ahí vas a estar contento o contento. Pero tienes que aceptar lo que Dios ha hecho, tienes que aceptar el nombre que Dios te ha dado, porque ahí, te digo, hay un potencial, hay algo maravilloso, eres un ser maravilloso. Dios no crea seres despreciables, ni sin valor, ni sin, digamos, virtudes. Dios lo que crea es bueno. Dios lo que crea es buenísimo. Lo que crea es hermosísimo, es maravilloso. El problema es que nosotros estamos afectados por esa maldición del pecado, ¿verdad? En la cual nuestro padre Adán cayó y de ahí nos transmitió esa herencia que nos tiene a todos deformados. Nos tiene a todos en esas condiciones donde no somos tan maravillosos, pero esa es la causa. Vete, o sea, mírate en Cristo, busca esa nueva criatura y vas a ver lo que Dios ha hecho de ti. Vas a ver que ese es el mejor nombre que puedes tener. Pero aquí te dice el hombre, ¿qué dijo la gente? Dijo, hagámonos un nombre. No queremos ser lo que Dios ha dicho de nosotros. No queremos aceptar lo que Dios
decide sobre nosotros. Yo quiero decidir quién soy. Yo soy el que definirá mi identidad. Yo me voy a hacer mi propio nombre porque no quiero ser lo que Dios como creador me ha hecho. Me quiero desprender de eso. Me quiero desprender de mi creador y de sus derechos sobre mí. Yo me atribuyo los derechos de poder ser quien yo soy, de poder decidir yo mismo mi identidad. Por tanto, yo me voy a hacer un nombre, dice la humanidad aquí. Y eso es algo que se ha venido manifestando a través de la historia. Ese tipo de características del ser humano, de pretender independizarse de Dios, de pretender no estar dando cuentas a Dios, de pretender ser su propio Dios. Y eso se está acentuando más y más conforme avanza el tiempo. En los últimos días, la última etapa, ¿verdad?, de este tiempo, de esta dispensación en la que estamos, donde el pecado se agrava, donde la humanidad cada vez más se está desligando de Dios. Y ya vemos cómo, de una forma tan global, podríamos decir que el mundo está prácticamente hablando una misma cosa en ciertas corrientes que están por ahí. Por ejemplo, la libertad de género. Ya tú no decides, o sea, ya tú puedes decidir si eres hombre o mujer. No es lo que Dios haya dicho de ti, sino lo que tú puedes atribuirte a ti mismo. Yo nací masculino, pero quiero convertirme en mujer, puedes hacerlo. Hasta puedes convertirte en otro tipo de seres, de animales, lo que seas. Tú puedes definir cuál es tu identidad y decidirlo. Eso es algo que se está promoviendo tanto. Pero no es que ocurra en unos sectores muy reducidos, es que prácticamente a nivel global se está produciendo esto. ¿Por qué? Porque la humanidad está bajo un liderazgo espiritual que no vemos, pero que está ahí, que es ese espíritu del anticristo que ya está y que está avanzando y que en su momento se manifestará de manera plena para levantarse contra Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios y es objeto de culto a Dios, para quitar a Dios, quitar a Cristo de su lugar y establecerse, suplantarlo y ponerse en su lugar. Esto está escrito, esto es una realidad que vemos cómo va avanzando a esto. Pero vemos que esto ya estaba en aquel momento. La humanidad ya tenía esas características y ahí se levanta ese líder y se levanta pues la humanidad hablando una sola cosa para rebelarse contra Dios y para decir, nos desprendemos de Él y nosotros definimos nosotros quiénes somos y vamos a ser nuestro propio Dios. Nos independizamos de Dios, nos separamos de Él, le dejamos al margen, lo quitamos del medio. Eso es lo que ahí se está manifestando en esa empresa en la cual entrarán los hombres. Y después vemos cómo Dios intervino. ¿Por qué? Porque dice que descendió Dios para ver lo que estaban haciendo los hombres y dice, he aquí el pueblo es uno y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya digo, no solamente el habla, sino la idea. Tenían un mismo corazón para rebelarse contra Dios. Dice, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, esto es imparable. El hombre está en esa idea y nada va a detenerlo si no interviene a ellos. Por tanto, Dios, ¿cómo hizo para evitar que el hombre llevara a cabo su propósito de desligarse de Dios? Pues lo vamos a confundir. Aquí la clave es que están unidos, que están unánimes, que tienen una misma idea todos, pero si los confundimos y no se entienden entre ellos, entonces van a pisar esa obra. Y eso es un principio que está ahí, que lo conoce Dios, que lo conoce también el diablo, que una casa dividida contra sí misma, ¿verdad? Un reino dividido contra sí mismo, ¿qué le pasa? Está destinado al fracaso, no puede permanecer. Y eso tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso el diablo quiere dividir la iglesia, quiere tener la iglesia en divisiones, en pleitos, en contienda, porque donde hay división, ahí hay debilitamiento y ahí pues la cosa acaba mal. Pero donde hay unión, donde hay acuerdo, donde dos o tres se pusiesen de acuerdo en la tierra, dice que Dios va a hacer.
lo que le pidan. O sea, el acuerdo, el estar unánimes, es algo muy, muy poderoso. Y aquí estaban unánimes la gente y tenían un gran poder porque estaban unánimes. ¿Pero para qué? No para lo bueno, sino para lo malo. Para la rebelión contra Dios. Y Dios lo que hizo fue confundirlos, que no se entiendan. Y cuando yo le diga a Juan, vamos a hacer esto, no, esto no vamos a hacerlo así porque mi idea es mejor. Y cuando diga al otro, oye, y tú, pues no, yo tengo otra manera. ¿Sabes qué? Pues cada uno por su lado. Ahí se esparcieron. Ahí se fueron uno de otro. Porque no se entendían. Porque querían promover su propia idea. Ya digo, no demos solamente el sentido del habla natural, del idioma, del lenguaje, sino el entendimiento, el estar en acuerdo. Y cuando no están de acuerdo, ¿qué pasa en un matrimonio cuando pelean y cuando están, pues muchos tristemente acaban divorciados, ¿no? Pues cada uno por su lado. Y aquí de alguna forma lo que hizo la humanidad, cada uno por su lado. Y se esparcieron y cada uno fue pues por un lugar y ahí acabó esa expresión. Ahora, si vamos a la segunda parte de este mensaje, Dios ahí confundió el lenguaje para dividirlos. Pero, ¿qué hace Dios en Cristo, enviando a Jesucristo a la humanidad para volver a la humanidad hacia sí mismo? No para que la humanidad sea parte de Dios, como ahí era la rebelión contra Dios, sino que Dios, en su amor por el hombre y en su deseo de restauración, envía a Jesucristo y las cosas Dios las hace totalmente diferentes, totalmente lo contrario. Dios pone unanimidad para lo que es bueno. Dios promueve y Dios quiere que en su iglesia, que en los suyos, haya que un mismo corazón, una misma alma, un mismo sentido, para lo bueno, por supuesto. No para rebelarnos contra Dios, sino para aquello que es el propósito de Dios en nosotros. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo en algunas ocasiones el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaban unánimes, tenían un solo corazón, eran como un solo hombre, dice en algunos pasajes, para aquello a lo que Dios había encomendado, para construir el tabernáculo, ¿verdad? Mira, uno de los ejemplos interesantes, Primera de Crónicas 12:38. Vamos a ver solamente este, aunque hay más. Primera de Crónicas 12:38. Cuando David es proclamado rey, ahí está hablando de todos aquellos que vinieron a David y cuando proclamaban a David como rey y todos pues venían a él y todo esto, ¿no? Dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Hebrón es un lugar de pacto. Espiritualmente Hebrón representa un lugar donde se hacen pactos. Dice, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban, ¿cómo dice?, en un mismo ánimo para poner a David por rey. Eso fue un momento donde el pueblo estuvo de acuerdo, el pueblo estuvo unánime, de un mismo ánimo, una misma alma, para poner a David por rey. Y le establecieron a él, y él fue un gran rey, ¿verdad? Pero imaginaos qué pasa cuando no hay unanimidad. Imaginaos qué pasa cuando, supongamos, una iglesia local, vamos a votar quién es el pastor. ¿Qué va a ser el pastor? No hay pastor, por lo que sea, y tenemos que poner un nuevo pastor. Y la mitad más uno votan fulanito de tal. Y el otro mitad menos uno votan a menganito de cual. ¿Qué pasa ahí? Por la votación, por mayoría, vamos a poner a fulanito y vamos a desechar a menganito. Pero ¿qué pasa con
toda, casi la mitad, que votó al menganito porque le gusta más o porque cree que ese es el mejor. ¿Qué hay en esa iglesia? ¿Unidad o división? Hay división. Por eso es tan importante que haya unanimidad. Que nadie tenga que quedarse fastidiado porque lo que yo propongo o mis ideas no son compartidas por los otros y se hace lo que dicen los otros porque se cree que es mejor o porque son mayoría. Lo ideal, lo perfecto es que todos estemos en una misma idea, porque ahí no hay división, ahí hay unidad. Y a la manera democrática, a la manera como se hacen las cosas en el mundo, pues vale, votemos y quizá es uno de los sistemas menos malos de gobierno o para tomar decisiones, que ahí está, ¿no? La asamblea, la votación y vamos a ver quién es la mayoría, porque eso gana. Pero si los demás se quedan fastidiados, porque se va a hacer lo que ellos no quieren. Pero cuando todos hablan una misma cosa, ¿os imagináis que en una nación solamente hubiera una ideología política, supongamos, y todos estuviesen de acuerdo en eso? Todos contentos con ese tipo de ideas, ¿quién habría descontento? Nadie. Es que hay mucha diversidad, ¿verdad? De ideas, de conceptos y todo esto. Pero Dios en su reino no tiene. En el mundo está mucha diversidad de ideas y de formas de pensar, pero en el reino de Dios eso no debe existir. Dios realmente en su reino hay una voluntad que es la de Dios. Y esa voluntad de Dios es establecida en el corazón de todos sus hijos, ¿verdad? De todos nosotros. Por tanto, Dios no está dividido. Dios lo que promueve es precisamente estar en un mismo corazón, una misma alma, un mismo sentir, un mismo pensar, guiados por su espíritu. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Vamos a Hechos capítulo 2. Vais a ver cómo es que ocurre todo lo contrario a lo que pasó en Babel. Hechos capítulo 2, pasaje que todos creo que conocemos, lo que ocurrió el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, era una de las fiestas judías, estaban todos como divididos, estaban peleados. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Unánimes juntos. Podemos estar juntos pero no estar unánimes. Podemos estar todos en un mismo lugar físicamente pero estar muy separados unos de otros. Pero aquí no, aquí estaban unánimes, una misma alma, un mismo sentir, ¿verdad? Y estaban juntos también físicamente, estaban ahí para la fiesta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban físicamente juntos. Dice, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿cómo? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Si os dais cuenta, aquí ocurre todo lo contrario a lo que ocurrió en Babel. En Babel tenían un solo lenguaje y Dios los confundió para que no se entendiesen entre ellos. Aquí había muchos lenguajes, aquí había muchas naciones, todas las naciones debajo del cielo, dicen. Eso es una expresión, digamos, como una exageración, ¿verdad? Pero había de todo, de toda lengua. Se refiere también a judíos, ¿verdad? Todos eran judíos. A la fiesta venían los judíos y algún prosélito que convirtió al judaísmo, pero eran judíos, pero que venían de la dispersión, de haber sido dispersados durante la historia por diferentes acontecimientos y estaban por todas las naciones. Y ahí adoptaban esas culturas y adoptaban el lenguaje también,
Porque dice en la lengua en la cual hemos nacido. O sea, en la nación donde fueron esparcidos sus antepasados, ahí ellos tomaron ese lenguaje. Estaban en Jerusalén para celebrar esa fiesta, y ahí cada uno de diferentes lenguas, de diferentes naciones de donde venían, cada uno oía en su propia lengua el mensaje que estaban dando, el mensaje del Evangelio, la palabra que estaban predicando a aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí lo que ocurre es todo lo contrario. Dios no confundió aquí, sino que Dios habló también una cosa para todos los que estaban en la dispersión. ¿Para qué? Para lo bueno. Para lo bueno. Dios interviene maldiciendo aquello que es una empresa del hombre para rebelión contra él. Pero Dios bendice y Dios promueve que pueda haber un solo lenguaje, un solo entendimiento, una misma manera de pensar, una sola cosa, un solo corazón para su pueblo, para su iglesia. Amén. Amén. Y eso es algo que vamos a leer algunos pasajes que es propio y debe ser propio dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Romanos 15, 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué dice? Un mismo sentir, ¿según quién? No es según uno que tiene la razón o el otro que cree que la tiene. Es según Cristo Jesús. Por eso ya digo, es Dios el que establece su voluntad en cada corazón, y esa voluntad es la misma para todos. En Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, un solo lenguaje, una sola idea, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo da Dios. O sea, para estar en un mismo sentir, no busquemos el sentir del que mejor, aquí, o el del más maduro o del más espiritual. Busquemos cuál es el sentir de Dios. El sentir de Dios en Cristo, para que todos estemos en una misma. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí vemos vinculados, ¿verdad?, el mismo sentir, el estar en una misma cosa, ¿con qué? Con la paz, con estar en paz. Porque cuando tú estás en un mismo sentir, estás en paz con tu hermano. ¿O no? Estás en paz. Y hay paz en la iglesia, y hay paz en esa casa, en esa familia. Pero cuando estás en conflicto, cuando estás dividido por diferentes ideas, porque cada uno habla lo suyo y no hay forma de doblegarse uno al otro, pues ahí no hay paz. Ahí lo que hay es conflicto. Y Dios no quiere eso. Dios quiere paz. Si pudiésemos saber realmente, o sea, tenemos un gran problema, aunque es una manera muy efectiva el habla, ¿verdad?, para comunicar lo que pensamos, lo que hay dentro, a través de palabras, pero eso se queda muy corto todavía. O sea, es una manera muy perfecta, muy buena de comunicar, pero no siempre realmente expresamos, o no realmente siempre se entiende lo que estamos diciendo. Por eso muchas veces vienen peleas, vienen pleitos, por un simple malentendido. Porque yo expresé algo, pero lo expresé de una forma que el otro recibió mal. No entendió realmente la idea. Y por eso, pues, muchos conflictos. La comunicación, si pudiéramos comunicarlo de una forma perfecta, veríamos que no tenemos tan malas intenciones unos contra otros. Tenemos buenas intenciones. Tenemos un amor los unos por los otros. Pero muchas veces se da la vuelta a la cosa por una no perfección en la forma como lo expresamos. Si hablamos una misma cosa, hay paz entre nosotros. 1 Pedro 3:8.
1 Pedro 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, o sea, dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí encontramos ese estar en un mismo sentir con el amor fraternal, con el compañerismo, con el estar en ese ambiente tan agradable, ¿verdad?, donde se practica ese tipo de amor, ese respeto, esa solicitud unos por otros, siendo de un mismo sentido. ¿Os dais cuenta? Filipenses 3, estamos viendo diferentes aspectos en cómo hay bendición donde hay unanimidad. Filipenses 3, 15 y 16. Así que todos que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí tiene que ver con el crecimiento, ¿verdad?, en el conocimiento de Cristo, el crecimiento espiritual. Que a lo que hemos alcanzado, sintamos una misma cosa, estemos unánimes en eso. Creciendo juntos, no uno pues queda atrás y otro quede por ahí por el camino, sino creciendo juntos en un mismo sentido. Y en 1 Corintios 1:10 lo que quiere Pablo aquí es evitar la división, porque la semilla de la división estaba sembrada en esta iglesia de Corinto. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, o sea, un mismo sentido. Y que no haya entre vosotros, ¿qué?, divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué?, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque había división en esta iglesia, porque había una semilla muy dañina de aquí Pablo, y si os dais cuenta, Pablo en esta carta trata un montón de problemas que había en esta iglesia, pero ese es el primero. Después de la salutación, después de un poco de halago, lo que sea que le da a esa iglesia, empieza tratando problemas, y el primero es este. Vosotros necesitáis ser de un mismo corazón, necesitáis pensar, hablar una misma cosa, porque la división está sembrada entre vosotros, y eso puede hacer mucho mal. Y quiero terminar diciendo que estar unánimes, estar en un mismo sentir, no significa ser todos lo mismo. No significa eso. Si vamos a 1 Corintios, ahí donde estamos, capítulo 12, porque para estar unánimes no tenemos que hacer la misma cosa. Todos somos diferentes unos de otros. Somos, más, muy diferentes unos de otros, pero podemos estar en un mismo corazón. 1 Corintios, capítulo 12. Leemos el 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué?, es el mismo. Habla de diversidad, pero el Espíritu es uno, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero un Señor, que es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. No hay dos dioses, no hay dos señores, no hay dos espíritus. Hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está Dios, Señor y el Espíritu. Uno, pero ¿qué ha dado? Diversidad. Diversidad de dones. Diversidad en su cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo. El versículo 11 dice: pero todas estas cosas, después de la lista, que uno tiene dones para sanidades, otros dones de ciencia, dones de profecía, todo lo que sea, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por lo tanto,
no nos confundamos, no tomemos una idea equivocada de que para estar unánimes es que yo tengo que ser exactamente lo mismo que el otro. No, no eres lo mismo, eres muy diferente. Pero cuando tú, en tu identidad en Cristo, y Él en su identidad en Cristo, estamos conectados a Cristo realmente, estamos en el Espíritu Santo es el que nos está guiando, nos va a usar a cada uno, nos va a tener a cada uno en nuestra función, en nuestro lugar, y nos damos cuenta que el uno al otro nos estamos complementando, que el uno al otro nos estamos ayudando para una misma cosa, porque hay un mismo corazón, hay un mismo proyecto, aunque hay diversidad y hay mucha diferencia entre nosotros. Y las diferencias no deben dividir, las diferencias deben complementar, porque eso es lo que da a Dios. Pero unánimes, un mismo espíritu. Vamos, el mundo se va tras un liderazgo, ya digo, hemos visto, para la rebelión contra Dios. La Iglesia debe estar hablando una misma cosa. Si el mundo habla una misma cosa para lo malo, que al final Dios tendrá su juicio sobre ello, traerá su juicio, la Iglesia debe estar en una misma cosa, en un mismo corazón, para lo bueno, para el proyecto de Dios, aquello que nos ha llamado. Amén. Pongamos en pie.